Muchísimas gracias. Con su permiso, presidente. Para poder explicar la importancia que han tenido tanto la reforma de 2020 como la que actualmente se está discutiendo en la Cámara de Diputados para el sistema de pensiones, hay que primero entender el ayer, los sistemas anteriores, porque no hay, como dice el presidente, no hay texto sin contexto. Adelante. ¿Cómo funcionaba el sistema pensionario de 1973 a 1997, antes de la reforma nefasta del 97? Era un sistema solidario donde la pensión estaba en función del salario. Las pensiones estaban a cargo del IMSS, te podías jubilar a los 60 años y con 10 años de trabajo, es decir, con 500 semanas de cotización. ¿Cuánto recibías? Un trabajador que ganaba 10,000 pesos se jubilaba en promedio con 10,000 pesos, prácticamente el 100% de su salario. Esto hasta el 97. Adelante. En 1995 se presentó una iniciativa por el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León el 1 de noviembre de 1995. Es la reforma del 97, aunque se aprobó en el 95, aplicó en el 97. Y aquí podemos ver la votación. A favor, 289 votos del PRI. Esta reforma, adelante, modificó lo siguiente. De entrada, se cambió de un sistema solidario a un sistema de cuentas individuales administradas por las AFORES. Número 2, se incrementaron las semanas de cotización de 10 años de trabajo a 25 años de trabajo, es decir, de 500 a 1,250 semanas. Y la pensión ya no era en función del salario, ahora era en función del ahorro de cada uno y una de los trabajadores. En su momento se dijo, vamos a tener los mismos rendimientos, tenemos que modernizarnos y copiarle a otros países del mundo que ya se están yendo por las AFORES, y estos fueron los resultados. Un trabajador que ganaba 10,000 pesos se jubilaba con 2,700. Aquí lo dijo un periodista, es el sistema de los 3,000 pesitos. Adelante. Años después llegó la reforma de 2007. Esta reforma le aplicó a los afiliados al ISSSTE, es decir, a los trabajadores al servicio del Estado. Fue una propuesta elaborada en 2004 por Vicente Fox con el financiamiento y la asesoría del Banco Mundial y fue aprobada durante la administración de Felipe Calderón. Aquí podemos ver la votación: a favor 313 votos del PRI, del PAN, entre otras. ¿En qué consistió esta reforma? Adelante. Primero, se introdujo el requisito de edad. Antes no requerías una edad para poderte jubilar como trabajador al servicio del Estado, se establecieron 65 años. Se pasó de un sistema solidario, igual que en la anterior, a un sistema de cuentas individuales administradas por las AFORES. Y nuevamente la pensión ya no era en función del salario, sino que era en función de lo que podías ahorrar en tu cuenta individual. Aquí está el ejemplo: una maestra que ganaba 10,000 pesos se jubila con 6,400, cuando en el sistema anterior se estaba jubilando con 10,000 pesos. Adelante. Con esta problemática y viendo cómo la gente se empezaba a jubilar ya bajo este sistema, es que se decidió presentar una iniciativa de reforma a la ley del IMSS. El presidente Andrés Manuel López Obrador la presentó el 29 de septiembre de 2020. Vale la pena señalar que fue una reforma que prácticamente se aprobó por unanimidad, a reserva del PRD, que votó en contra. Adelante. ¿En qué consistió principalmente? De entrada, incrementar la aportación patronal. Pasó del 5% al 13% de manera paulatina. Número 2, la disminución de comisión de AFORES. Se hizo un análisis que las AFORES en México estaban cobrando prácticamente el doble que
lo que cobraban las AFORES en la región, en otros países. Por tanto, se estableció un promedio de lo que se cobraba en Colombia, en Chile y en Estados Unidos y se estableció un tope. Solamente esta modificación a la fecha ha logrado un ahorro de 41,000 millones de pesos a favor de los trabajadores y se calcula que será un ahorro de cerca de 160,000 pesos. Aquí está la gráfica, podemos ver cuánto cobraban en 2015 y cómo es a partir de la reforma que se estabiliza prácticamente a la mitad. Adelante. También esta reforma disminuyó las semanas de cotización para jubilarte, de 25 años a 15, es decir, de 1,250 a 750 semanas, porque antes de la reforma solo 1 de cada 4 trabajadores alcanzaba una pensión. Entonces, podemos ver aquí cómo cambió si un trabajador que ganaba 10,000 pesos y que se jubilaba con 2,700, con la reforma de 2020, hoy se jubila con 6,000 pesos. Pero aún así era insuficiente. Por eso se decidió presentar esta segunda reforma ahora en 2024, adelante, que impacta tanto a los afiliados al IMSS como al ISSSTE y que consiste principalmente en garantizar que los trabajadores que ganan hasta el salario promedio en el IMSS se jubilen con el 100% de su salario mediante un complemento solidario. Es decir, estamos hablando que el salario promedio en el IMSS está en cerca de 16,400 pesos. Aquí podemos ver el ejemplo. Un trabajador que gana 10,000 pesos se jubilará con 10,000 pesos, 6,000 de su pensión, ya con la reforma del 2020, más 4,000 del complemento solidario. Así garantizamos que regresar al esquema anterior donde los trabajadores estaban jubilando con el 100% de su salario. Adelante. En resumen, antes del 97, un trabajador que ganaba 10,000 se jubilaba con 10,000. Con la reforma del 97 y del 2007 se empezaron a jubilar con 2,700. Vino la reforma del 2020, jubilación de 6,000. ¿Cuál es la propuesta? Regresar al 100%. Si ganas 10,000 pesos, que te puedas jubilar con 10,000 pesos. Adelante. ¿A quién va dirigida esta reforma? En el caso de los afiliados al IMSS, son aquellos que empezaron a trabajar después del 97 y se pensionen a partir de que entre en vigor la ley. Y en el caso del ISSSTE, a todos aquellos que se encuentren en el régimen de cuentas individuales y que se pensionen posterior a la aprobación de esta ley. ¿Qué quiere decir esto? Adelante. Que estamos hablando de una reforma del futuro. Hoy todavía son muy poquitos los trabajadores que se empiezan a jubilar bajo el régimen del 97 y del 2007. Son personas que empezaron a cotizar ya muy tarde, ya a los 50 años. Aquí podemos ver cómo en 2024 se van a jubilar bajo este régimen 18,000. En el 25, 20,000 personas, 31,000 en el 26, hasta llegar ya a 2050, donde cerca de 3 millones de trabajadores ya iniciarán a jubilarse bajo este esquema que necesita un complemento para poder ser una pensión digna. Adelante. Le pasamos la palabra al secretario de Trabajo para que nos pueda explicar cómo se pretende financiar este fondo. Muy bien, muy buenos días, con su permiso, presidente. Y bien, en seguimiento a la exposición de la Secretaría de Gobernación, recordar que la forma en la cual va a ser financiado justamente este Fondo para las Pensiones del Bienestar tiene varios conceptos que deben ser así contemplados. Por una parte, el 75% de los recursos derivados de las incautaciones por el Instituto para devolverle al pueblo lo robado. De igual manera, también los recursos derivados del proceso de liquidación de la Financiera Nacional para el Desarrollo Rural, la de Desarrollo Agropecuario. También
los recursos del 25% de las utilidades netas obtenidas de las entidades paraestatales sectorizadas en la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina, por citar algunos de ellos: el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Aeropuerto Internacional de Tulum, también el Aeropuerto Internacional de Chetumal, de Palenque, de la empresa mexicana de aviación, del Tren Maya, en el caso de Marina, de aduanas, del ferrocarril interoceánico, de las Islas Marías. De igual manera, otro de los conceptos para el financiamiento de este fondo son los adeudos ante entes públicos frente al SAT y el ISSSTE. Y finalmente, los recursos de las cuentas no reclamadas e inactivas de las AFORES. Aquí mencionar que no está así aplicable este concepto a los trabajadores que se encuentran actualmente con una relación laboral activa, por lo cual las y los trabajadores del país pueden estar tranquilos que sus ahorros en las AFORES son prácticamente intocados. Muchísimas gracias.